tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a empezar este servicio alabando a nuestro Señor con el himno Solo el Santo Dios. Les invito a ponerse de pie, hermanos. ¿Quién más gobierna todo en los cielos? ¿Quién es más digno de adoración? ¿Quién más extingue toda tiniebla? Solo el Santo Dios. ¿Quién es más digno de alabanzas? ¿Quién resplandece más que el sol? ¿Quién es el Rey que reina en justicia? Solo el Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo. Clama, cantemos por siempre al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. Que otra gloria llena la tierra. Quien a los muertos vida les da. ¿Quién tiene un nombre que sobre todo? Solo el Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo. Clama, cantemos por siempre al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. ¿Quién más me salva de mi pecado? ¿Quién a su Hijo no escatimó? ¿Quién más me invita a llamarlo Padre? Solo el Santo Dios, solo mi Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo. Clama, cantemos por siempre al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo. Clama, cantemos por siempre al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. Tomen asiento, hermanos. Seguimos alabando a nuestro Señor con el himno, alabanza, mi alma esperará. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré. Confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel.
y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección, en peligro y tempestad, si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación. Encontré en ti la paz, la batalla terminó. No hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Vamos a cantar una alabanza más. Cristo, nuestra esperanza en vida y muerte. Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es, en quien confía nuestro ser, pues nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder. Todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final. En su amor firme estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Qué gran verdad, paz nos dará. Bueno es Dios, donde su gracia se hallará. En la sangre del gran Redentor, quien nos da fe cuando hay temor, quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él. A Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta, aleluya,
esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Y al morir yo cantaré, vive Él, vive Él, y en recompensa le veré. Vida eterna hay en Él, y levantado yo seré. El gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, confiesen hoy y siempre que nuestra esperanza Cristo es. En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Hagamos una oración, hermanos. Oh Padre bendito, Padre misericordioso y santo, usted es digno, Señor, de toda nuestra admiración, de nuestra atención, de nuestro regocijo. Y por eso cantamos y alabamos, Señor, y queremos hacerlo más, Padre, a medida que vamos entendiendo más tus dichos, tus verdades, Señor. Y son como algo indescriptible que viene a nuestros oídos y nos alegra y nos fortalece y nos reconforta. Señor, esta voz, Señor, y nuestras voces quedan muy cortas, Señor, a la grandeza de tu verdad, de la alabanza, Señor, que es hecha en base a tu verdad, a tu palabra, a tu nombre, que es sobre todo nombre, oh Señor. Ayúdanos en este tiempo, Padre, una vez más te pedimos, así como nos acompañaste en la mañana, en este tiempo también rogamos tu ayuda, porque nosotros no confiamos en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, sino que depositamos nuestra esperanza en ti, Señor, como hemos cantado y como lo creemos, Señor. Y queremos vivir así constantemente. Te pedimos estos favores en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar una última alabanza, pero vamos a también a orar por las ofrendas. Sí, vamos a alabar al Señor también de esa manera, con las ofrendas. Y les invito una vez más a poner en oración esta dádiva de nuestro Señor, para nuestro Señor. Oh bendito Padre, muchísimas gracias una vez más le damos por su sustento diario, Padre, cuando vemos a este mundo languidecer, Señor, y estar muchos próximos a ir al polvo, Padre, sus almas angustiadas, desoladas, Señor. Y son tus almas, Señor, que tú creaste y rogamos que tú bendigas
a este mundo, Padre, que necesita lo primordial que es tu palabra, porque muchas veces esto sucede, porque tu palabra no está corriendo como tú nos mandas, Señor, y estamos nosotros tal vez cómodos y esto no lo vemos, pero tú, Señor bendito, nos has ordenado a llevar tu evangelio, y por eso también, Señor, a poner de toda dádiva, Señor, para que tu reino pueda ser proclamado. Señor, esa es la urgencia y ayúdanos a entenderla cada vez más. Ayúdanos a disponernos, Señor, a dar nuestras vidas, a poner todo de nuestro ser, Señor, para llenarnos de tu verdad y poder hablar a quien aún no te conoce, Señor. Padre bendito, ayúdanos. Padre, provéenos, fortalécenos. Ayúdanos en nuestra debilidad, en la salud, que nos dificulta muchas veces hacer las cosas, en las labores, y por lo cual también nosotros podemos estar siendo más productivos y también ofrendar más a tu reino, a tu servicio, Padre. Pedimos todos estos favores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar en la última alabanza, En ti esperaré. De lo profundo clamo a ti, te llamaré en mi oscuridad. Oh, inclina, oh Dios, tu oído a mí. Señor, te pido, ten piedad. Si tú contaras mi maldad, ¿cómo vendría ante tu altar? Me asombra ver que en ti hay perdón. Por gracia redimido soy. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré, hasta saciar todo mi ser. Pon tu esperanza solo en Dios y en su poder de salvación. Completamente Él venció, Cristo el Señor resucitó. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré, hasta saciar todo mi ser. Ya el camino Él abrió, Dios mismo el precio ya pagó, y aquellos que confíen hoy en Él tendrán restauración. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré, hasta saciar todo mi ser. Yo te esperaré, yo te esperaré, en la prueba y tempestad. Yo te esperaré, si te esperaré, tu amor
me saciará. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Miguel, por cantar a capela. No es fácil. Bueno, si me pueden oír más o menos, vamos a experimentar hoy con este micrófono a ver si sale bien. No me voy a quejar mucho, lo prometo. Si no funciona, vamos a usar el ganso. Pero hoy estaba pensando, ha hecho un día muy bonito en Guayaquil, mejor que en California. Guayaquil es mejor que California. Y si hubiese este clima todos los días, de verdad que sería una de las mejores ciudades. Aparte de que matan a gente por ahí a veces. Pero arreglado eso, creo que tiene mucho potencial esta ciudad. Bueno, les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Lucas, el capítulo 22. Estamos en la semana de la pasión de Jesús y hemos llegado al día jueves. El día jueves cuando Jesús, la semana pasada estudiamos, inicia los preparativos de lo que sería la última cena pascual que él iba a celebrar con sus discípulos, pero esta sería una cena pascual especial. Era especial porque es la última en la que él iba a participar. Después de esto, el día siguiente él va a ser crucificado y esa misma noche va a ser arrestado en el huerto de Getsemaní. Pero también es especial porque él instituye algo nuevo. Así que aquí tenemos a Jesús celebrando una antigua festividad judía que había sido ordenada por Dios en el Antiguo Testamento, que es la Cena Pascual, que daba inicio a la semana de la fiesta de los panes sin levadura. Pero esta Cena Pascual se la llevaba a cabo el día jueves en la tarde, entre 3 a 6 de la tarde, que era el tiempo cuando ellos ya habían sacrificado, tenían que sacrificar el cordero pascual y después de sacrificarlo lo traían parte al menos de él, lo traían a la casa donde la familia o los amigos se reunían y celebraban esta fiesta pascual y eran horas de conversación y eran horas de recordar y hacer memoria de los eventos redentivos del Señor en el Antiguo Testamento, especialmente cuando liberó a Israel de Egipto y las plagas, y especialmente la 10ª plaga, cuando el ángel de la muerte perdonó la vida de los primogénitos israelitas. Pero allí estaba todo, así que estamos centrándonos en esto. Y es un pasaje importante. La semana pasada vimos cómo Jesús toma la iniciativa en enviar a Pedro y a Juan en el capítulo 22, es el versículo 8, ¿se acuerdan? Jesús toma la iniciativa y decíamos que Jesús tiene el control pleno de la situación. La muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente, no fue una derrota espiritual para Jesús. Él no fue la víctima de los soldados romanos, él no fue la víctima de la traición de Judas, él no fue la víctima del odio de los líderes religiosos ni de la multitud. Él tenía todo bajo control y cuando él sabía que había llegado la hora, él mismo hace los preparativos, ¿no? Es muy interesante porque él quería matarlo mucho antes que esto, pero las circunstancias y el reloj divino seguía diciendo no, no, todavía no, todavía no, todavía no. Judas quería traicionarlo antes de esa noche. Judas habría sido el lugar perfecto, estando en el aposento alto donde Jesús celebra la última cena con sus discípulos. Ese habría sido el lugar perfecto para que Jesús vaya a los líderes religiosos y revele dónde estaba Jesús, en la casa de quién estaba Jesús. Y entonces allí en lo privado, cuando no había nadie en las calles de Jerusalén, porque todo el mundo habría estado celebrando la Pascua, habría sido el momento perfecto. Pero aún así vemos cómo Jesús maneja de tal modo las circunstancias y los eventos aquí, que por eso notamos que marca un sentido de misterio al enviar a Juan y a Pedro para preparar la Pascua, para comerla. Les da esta especie de instrucciones como una misión secreta de encontrarse con un hombre que llevaba un cántaro al entrar a la ciudad de Jerusalén y debían seguirlo, y cuando él entrara, esa era la casa donde ellos iban a celebrar y debían conversar con el dueño de la casa. Todo esto, esta instrucción que la tenemos en los versículos 10 al 12, y es allí donde ellos debían preparar la cena, y todo esto para mantenerlo en secreto. Judas no debía saber. Ahora Judas participó de esto. Y Judas estuvo en el aposento alto, al menos por un tiempo. Pero antes de
de celebrar esta cena, Judas no sabía dónde se iba a celebrar y los 10 discípulos no sabían dónde se iba a celebrar. Los únicos que iban a saber esto eran Pedro y Juan. Pero cuando Pedro y Juan hayan terminado o habrían terminado de preparar la Pascua, ellos se iban a encontrar con los 10 y con Jesús llegando a ese lugar. Obviamente Jesús sabía dónde era y Judas no habría tenido tiempo de salir en ese momento y acudir a los líderes sacerdotes y decirles dónde estaba Jesús. Habría sido demasiado obvio. Y aquí tenemos entonces este evento preparativo. Noten que el énfasis es en la preparación. Versículo 8, id y preparadnos la Pascua. En el versículo 12, ya dispuesto, preparad allí. Todo tiene que ver con la Pascua. Y el versículo 13, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Todo esto es preparación, preparación y preparación. 3 veces se repite esta palabra. La preparación de la Pascua. Y la preparación nos lleva al evento en sí. El evento en sí. Y el evento en sí lo tenemos en los versículos 14 al 20. Ahora hay mucho más, podríamos leer hasta el 23 o estudiar hasta el 23, pero por ahora vamos a enfocarnos solo hasta el versículo 20. Porque aquí tenemos el núcleo, el centro, el meollo de lo que llamamos nosotros hoy la Santa Cena, o como también se le llama la Cena del Señor. Y es lo que tenemos aquí, está la institución. Cuando Jesús instituye, Jesús establece un memorial de su propia muerte, de la entrega de su propia vida. Y lo que encontramos es que en un solo evento, que es la cena pascual, algo muy judío, Él instituye un nuevo evento. En ese mismo evento judío, Él instituye un nuevo evento que serviría para celebración memorial de la iglesia hasta la segunda venida. Así que es un pasaje muy interesante. Noten lo que dice, versículo 14, comenzando desde el 14. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hasta allí la lectura. Esta es la institución de la Santa Cena. Ahora, cuando ustedes piensan de la Santa Cena, algo que nosotros celebramos en nuestra iglesia una vez al mes, puede ser que a la memoria ustedes vengan o a los pensamientos ustedes vengan diferentes perspectivas sobre la naturaleza de la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Con qué frecuencia se debe celebrar la Santa Cena? ¿Para qué celebrar la Santa Cena? ¿Es algo importante en la iglesia o es poco importante para la iglesia? Y no sé si ustedes, creo que a todos nos pasa que difícilmente recordamos el día de nuestro bautizo. Todos, creo, casi todos recordamos cuándo fuimos bautizados. Y obviamente la intención de la ordenanza del bautismo para la iglesia es que sea realizado una sola vez en la vida de una persona. Pero debido a la mala predicación, a la mala práctica de pastores de nuestras iglesias, tenemos a mucha gente bautizándose 2 o 3 veces. Digo eso porque les permiten bautizarse cuando no son creyentes y después de muchos años llegan a la salvación y entienden que deben bautizarse después de la salvación, entonces se bautizan de nuevo, es un segundo bautismo, pero es el real, es el que sí vale. Y tenemos hermanos aquí, yo mismo he sido parte de eso, me bauticé 2 veces, pero debería ser hecho una sola vez. Y difícilmente olvidamos, algunos deberíamos decir la primera vez o la única vez, cuando nos bautizamos. Es un evento que por alguna razón, y creo que con justicia, la iglesia le da importancia. Escuchamos los testimonios y todos recordamos, es un momento importante. En iglesias un poco más felices, hacen una fiesta y hacen otro tipo de celebraciones y algarabía un poco más. Pero esto se recuerda, es una celebración porque se conmemora el nuevo nacimiento de un pecador. Pero ¿cuántos recuerdan la primera vez que celebraron la Santa Cena? Difícilmente alguien recuerda cuándo se celebró por primera vez la Santa Cena. Entonces, recordamos muy bien nuestro bautizo
pero no recordamos la primera vez que celebramos la Santa Cena. Creo que eso dice algo sobre la importancia o cómo la iglesia evangélica hoy ve la Santa Cena. Y probablemente eso es un problema. Eso es un problema. Ahora, permítame darles un breve contexto histórico sobre la Santa Cena, ¿ok? Creo que esto es importante que ustedes lo sepan. Creo que es importante conocerlo, especialmente a la luz de lo que enseña la Biblia sobre este tema, porque creo que nos puede ayudar a apreciar más este momento especial llamado Santa Cena o la Cena del Señor, que es lo que Él instituye en este pasaje de Lucas. Yo recuerdo que por el 2010 asistí alrededor de un año, estuve asistiendo a una iglesia bautista fundamentalista. No sé cuántos aquí han asistido alguna vez a una iglesia bautista fundamentalista. Me atrevería a decir que muy pocos son nadie. Muy pocos son nadie. No son tan comunes aquí en nuestro medio. Yo sé que en Guayaquil hay varias iglesias, pero son pocas. No hay muchas. Son iglesias que nacen de Norteamérica, en Estados Unidos, probablemente en los 1900 o algo así. Pero las iglesias bautistas fundamentalistas tienen algunas características particulares. Se caracterizan por ejemplo, alejarse mucho de los énfasis carismáticos y pentecostales. ¿Okay? Ellos no quieren tener ninguna relación con ese tipo de prácticas pentecostales, así que se guardan mucho de eso. Ellos también se caracterizan por no apreciar y rechazar la doctrina calvinista. La idea de la predestinación, la elección predeterminada de Dios, de los que van a ser salvos, los elegidos, ellos lo rechazan rotundamente, así que tienen una convicción más bien arminiana que calvinista. Son muy tradicionales en sus cultos y sobre todo cantan himnos siempre en sus cultos. Son iglesias que han sido fundadas por misioneros o están lideradas o pastoreadas por misioneros, tienen un solo pastor por cada iglesia, no hay pluralidad de ancianos casi en estas iglesias. Pero una de las características que me interesa comunicarles sobre las iglesias bautistas fundamentalistas, yo recuerdo, estuve yendo por más de un año casi a esta iglesia y recuerdo que en todo el año que asistí celebramos la Santa Cena no más de 3 o 4 veces. No más de 3 o 4 veces. Y esa es una característica de estas iglesias. Y no es la única o la única denominación. Otras iglesias lo hacen de la misma manera. Solo 3 veces al año o 4 veces al año se celebra la Santa Cena. Usualmente se lo relega para alguna fecha importante como Navidad o fin de año y se aprovecha allí para hacer una celebración de la Santa Cena. Ahora, el estar y experimentar eso y indudablemente, inevitablemente envía el mensaje. Yo lo recuerdo vívidamente porque estuve allí y no sabía por qué no celebraban la Santa Cena. Yo venía de una iglesia donde se celebraba cada mes, como lo hacemos aquí en esta iglesia. Y no sabía por qué, nunca me acerqué al pastor a preguntarle por qué, simplemente me lo guardé y tuve esa interrogante, pero la impresión que a uno le queda, a un creyente que le queda, y yo nunca falté un domingo, siempre estuve yendo, cada domingo estuve yendo a esa iglesia. La impresión que queda es que la cena del Señor al final no es una ordenanza tan importante para la iglesia. Y no es tan importante que la podemos celebrar solo 3 veces al año. Y estaría bien con eso. Y creo que es inevitable quedarse con una impresión como esa sobre la Santa Cena, especialmente cuando la celebran con tan poca frecuencia. Y digo, esto no es lo que encontramos, por ejemplo, en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva tenemos una historia diferente. Ya desde el primer siglo sabemos que había persecución contra los cristianos. Y los cristianos eran perseguidos, no en todos los lugares del Imperio Romano, pero en diferentes ciudades. Había relativa paz en otras ciudades. Pero especialmente cuando llegamos al año 250 después de Cristo. 250 después de Cristo, hacia el año 313 después de Cristo, así que por alrededor de 60 años, del 250 al 313 después de Cristo, hay lo que se denomina la persecución imperial del Imperio Romano. ¿Qué significa esto? La persecución imperial trataba de que el Imperio Romano, como un todo, en todo su territorio, se dedicó a perseguir a los cristianos. Ya no eran más persecuciones como antes, que se brotaban por alguna región y después por otra región y después por otra región y eran muy temporales. Del 250 al 313 el Imperio Romano como un todo, como una máquina de guerra,
acérrimamente se volcó en contra de los cristianos dentro de toda la frontera de ese imperio. Okay, esa fue la gran persecución imperial y es de ahí que conocemos todas las historias de los mártires muriendo, siendo metidos en los calabozos y al Coliseo para ser muerto y matado por las fieras del campo y siendo crucificados y todo tipo de torturas que encontramos en diferentes libros que recuentan estas historias de mártires cristianos. Y es en este tiempo, ustedes han escuchado esta historia, cuando los cristianos se reunían a escondidas en catacumbas, debajo de la tierra o en cuevas, por temor a ser descubiertos, porque si eran descubiertos los mataban, simplemente los mataban. Y una de las formas que ellos tenían para dejar una especie de señal en las paredes de las cuevas o catacumbas para que sepan, este es el lugar de reunión cristiana, aquí nos reuniremos los domingos, era esta famosa señal como de un pescado, que era el inicio de letras griegas de Cristo y el Evangelio, pero era la señal, la famosa señal del pescado, donde ellos dejaban esta marca y eso indicaba que era ese el lugar donde se reunían, era una especie de código en la que se comunicaban para que otros cristianos sepan, este es el lugar de reunión, aquí nos veremos tal día y tal hora, para que el imperio romano no se entere y puedan adorar al Señor. Ahora, ellos hacían esto y ellos arriesgaban su vida para hacerlo. Era tan importante para ellos acudir el domingo a la iglesia y reunirse como creyentes para adorar al Señor, para cantar himnos, para oír la palabra predicada y para celebrar la Santa Cena. Era muy importante para ellos. Y ellos literalmente estaban arriesgando sus cabezas. Estaban arriesgando sus cabezas, sus propias vidas, por celebrar el día domingo la adoración del Señor, incluida la Santa Cena. Ahora pongan eso en perspectiva, es muy interesante. Es muy interesante arriesgar tu vida por celebrar la Santa Cena. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuándo perdimos? ¿En qué momento la iglesia evangélica perdió ese celo? Digo, el día de hoy podríamos encontrar a diferentes miembros de la iglesia, hermanos que vienen y van, y decir, bueno, yo sé que tal domingo mi iglesia celebra la Santa Cena, pero ¿sabes qué? Voy a llegar tarde porque tengo esto que hacer, o probablemente no podré ir a ese domingo, pero ¿qué va? El siguiente mes podré asistir a la Santa Cena y no me perderé de tanto. Y tenemos todo este tipo de perspectivas superficiales hacia esta celebración que es tan importante, que vemos que la iglesia primitiva estuvo dispuesta a dar su vida por no dejar de reunirse y no dejar de celebrar esta ordenanza del Señor. Pero algo lamentable sucedió con la iglesia. La iglesia nunca le ha ido bien cuando se une al Estado. Nunca, jamás. Siempre se ha corrompido, siempre se ha distorsionado. Y eso comenzó a suceder. En el 313 termina la persecución porque llega Constantino. Y Constantino emite una pacificación en todo el imperio hacia el cristianismo. Más tarde llega el emperador Teodosio. Y Teodosio es el que cristianiza todo el imperio romano. Ahora de pronto todo el mundo era cristiano. Pasaron de ser paganos a ser cristianos. Es decir, literalmente, porque esto sucedió un día en la historia bajo el emperador Teodosio. De ser paganos, se acostaron en sus camitas todas las personas y el día siguiente se levantaron siendo cristianos. ¿Okay? Esto es lo que literalmente habría sucedido en esa época. Y ustedes pueden imaginar, cuando pasa algo así, tienes a miembros de la iglesia, muchos, la mayoría, que no son realmente convertidos, no son realmente cristianos. Y esto comienza a generar un desarrollo paulatino hacia abajo, en descenso de la iglesia comienza a corromperse en todos los sentidos, comienzan a introducirse tradiciones que vienen del paganismo o de otras religiones dentro de la iglesia y comienzan a surgir prácticas y doctrinas que nunca fueron practicadas por la iglesia primitiva y no se consideran, incluso no existen en la Biblia, en la palabra de Dios. Y todo esto continuó desarrollándose, se desarrolló la idea del sacerdocio, se desarrolló la idea del sacramentalismo y era la idea de que el sacerdote cuando pronunciaba unas palabras dentro de la celebración del culto, él pronunciaba unas palabras con esa pronunciación literalmente, algo divino y milagroso ocurría cuando se celebraba la Santa Cena, que después pasó a llamarse la misa o la Eucaristía, como se le llama en el contexto de la Iglesia Católica. Y esta es la idea del sacramentalismo, el sacerdotalismo, es la idea de que el sacerdote tiene la facultad de que cuando él pronuncia las palabras,
El pan o la hostia que tiene en su mano, literalmente el cuerpo de Cristo se convierte en ese pan. Y el vino que tiene en su mano en la copa, bajo las palabras del sacerdote, literalmente la sangre de Cristo se convierte en este vino. ¿Okay? No es un simbolismo, no es una representación, literalmente, el cuerpo de Cristo se convierte en el pan y la sangre de Cristo se convierte en el vino de la copa. Y a eso la iglesia le ha llamado, la iglesia católica le llama la transubstanciación. La transubstanciación. Porque se reconoce que hay un cambio de sustancia. Ellos dicen, el aspecto externo permanece igual, el pan sigue viéndose como pan y sigue sabiendo a pan. Pero la sustancia que está dentro ha cambiado, dicen ellos, milagrosamente se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Y lo mismo sucede con la copa de vino. Es la sangre de Cristo que está allí dentro, aunque sigue viéndose como vino y sigue sabiendo a vino. Pero por dentro realmente es la sangre de Jesús, literalmente que está allí. Y esto fue desarrollándose a lo largo de los años desde que la iglesia se unió al Estado. Comienzan a surgir algunas tradiciones allí y este es el desarrollo de la misa, el desarrollo de la Eucaristía, ya para el año 1000 después de Cristo. Esto ya estaba mucho más desarrollado, ya habían escritos, ya habían artículos sobre esto, había una influencia de la filosofía griega de Aristóteles, la filosofía aristotélica y una distinción entre accidente y sustancia, y todo eso fue aplicado a la Santa Cena, a los elementos del pan y a los elementos del vino, y la idea era básicamente que había un problema. Si realmente este pan y esta hostia es el cuerpo de Cristo, debemos tener cuidado con eso, porque es literalmente el cuerpo de Cristo. Lo mismo con el vino de la copa. Si literalmente es la sangre de Cristo, bueno, ¿qué vamos a hacer si se salpica? ¿Qué vamos a hacer si se riega en el piso? Esta es la sangre de Jesús. Esto es un problema. ¿Y saben lo que hicieron en ese tiempo? Esta es la iglesia de la Edad Media. Hay todo tipo de supersticiones extrañas en la Edad Media. Pero lo que hizo la iglesia es, bueno, ¿qué hacemos si el vino se riega en el piso? Bueno, el sacerdote entonces tiene que ir hacia allí. Nadie puede tocar eso porque es la sangre de Jesús. El sacerdote tiene que acercarse allí y literalmente lamer el vino. Esa es la única manera de recoger de forma apropiada la sangre de Jesús que se ha regado. ¿Y saben lo que hizo la iglesia católica? Entonces, como ellos vieron, ok, esto va a ser un problema. Esto va a ser un problema porque esta es la sangre de Jesús y no la podemos dar a cualquier feligrés que está allí sentado. Si la agarra, se le cae o la salpica o la trata de forma irreverente. Esta es la sangre de Jesús, no podemos permitir que la traten de esa manera. Y lo que hicieron es que dejaron de darle a los feligreses la copa de vino. Y lo que hacía el sacerdote era simplemente acercarse, y quizás ustedes han visto, si vienen de un contexto católico, y es lo que sucedía antes, el sacerdote se acerca, eleva la copa de vino, pronuncia sus palabras, que hace que se convierta ese vino en la sangre de Jesús, pero simplemente da la bendición, no entrega la copa ni da de beber el vino. Lo único que hace es poner la hostia dentro de la lengua y de la boca del feligrés para que la pueda ingerir, que sería el cuerpo literal de Cristo. Y entonces la iglesia católica en ese tiempo hizo todo lo opuesto a lo que Jesús tuvo la intención de hacer cuando instituyó esta cena. Esto se supone que es para ustedes, para que ustedes celebren, para que ustedes coman y beban y participen. Y ya para el año 1000 la iglesia católica había retenido el control, al menos de la copa de vino, que para ellos era literalmente la sangre de Cristo. Un historiador cuenta una historia interesante que creo que ilustra bien la superstición de la iglesia católica en la Edad Media. Y él decía, había un hombre que cuidaba abejas, creo que es apicultor, es el nombre de estas personas. Y él estaba allí, era un católico y estaba asistiendo a la iglesia católica. Y ustedes saben, en la iglesia católica cada semana se celebra la misa o la Eucaristía, que para nosotros sería la Santa Cena. Ahora, para ellos es muy diferente, es la transubstanciación, para nosotros no, pero todos los domingos se la hace y el hombre estaba allí. Ahora si realmente
si realmente hay la convicción de que la hostia es el cuerpo literal de Cristo, ahora ustedes pueden imaginar todo tipo de tentaciones para las personas que están allí, que probablemente tienen pocos escrúpulos en pensar de esta manera. Digo, si este es el cuerpo de Cristo, imagina qué podría hacer yo con esto. A ver si no me lo como, sino que me lo quedo en la boca o me lo guardo en el bolsillo, voy a mi casa y lo utilizo como una especie de reliquia para la buena suerte, porque es el cuerpo de Cristo. Literalmente el cuerpo de Cristo lo puedo tener conmigo todo el tiempo. Y en verdad que algunas personas pensaron de esta manera. Y este historiador cuenta de este hombre que estaba allí y él quería hacer esto. Así que de alguna manera se robó la hostia de la iglesia católica. Se la robó, no se la comió y se la llevó a casa. Él cuidaba abejas, criaba abejas para que produzcan miel. Ahora, ¿cuál era su intención? Su intención era poner la hostia dentro del panal de las abejas para que las abejas, de alguna forma misteriosa, porque pensaba él, este es el cuerpo de Cristo dentro del panal, seguramente esto va a traer una bendición única al panal y a las abejas, van a producir más miel. Y entonces puso la hostia dentro del panal de miel. Y esperó algunos días para ver el resultado, y de forma interesante, cuando él regresó al panal para revisar a las abejas y cuánta miel habían producido, las abejas no habían producido nada de miel. A esto le llamó la atención. Y entonces él echó una mirada hacia dentro del panal para ver qué había pasado con la hostia y qué estaba pasando con las abejas. Y lo que vio allí le llamó tanto la atención que el hombre fue capaz y estuvo dispuesto a ir al sacerdote de quien se había robado la hostia. Y le confesó que había robado la hostia. Y le dijo, sacerdote, ven conmigo porque tengo que mostrarte algo. No tienes idea lo que acabo de ver. Y el sacerdote va a acompañarle a este hombre, regresan a la casa. Y el hombre le muestra el panal donde estaba la hostia dentro. Y cuando el sacerdote mira dentro del panal, lo que vio fue que la hostia estaba allí en el centro del panal. Y las abejas estaban alrededor de la hostia, arrodilladas, adorando. Y por eso no habían producido miel. Esta es la superstición de la Iglesia Católica en la Edad Media. Esto es el absurdo, en realidad es el absurdo de cómo pensaba la gente en ese tiempo, porque literalmente creían que ese era el cuerpo de Jesús y literalmente era la sangre de Jesús. Ahora, ustedes pueden imaginar esto, y esto, gracias a Dios, terminó en gran medida en Europa, terminó cuando llegamos a 1517. En 1517 celebramos la Reforma Protestante y a Martín Lutero. Ahora, Martín Lutero tuvo que desarrollar su teología de la Santa Cena. Aún así no compartimos con el luteranismo lo que se dice de la Santa Cena, pero al menos se alejó mucho o lo suficiente de la Iglesia Católica. Y esto habría desarrollado Lutero mucho más adelante, pero ¿se acuerdan cuando Lutero acude, si no me equivoco, fue por alrededor de 1522 o 23, es llamado a la dieta de Worms, allá en Alemania, porque él estaba criticando a la Iglesia Católica, al Papa, al sacramentalismo, al sacerdocio y todo lo que estaba encontrando que era antibíblico a la Biblia y al Evangelio. Y entonces se le demanda que acuda a la dieta de Worms, y allí acude Lutero, estaba el emperador Carlos V y representantes de la Iglesia Católica, y ese era el día. Y ese era el evento donde él podía ser condenado a muerte, y Lutero lo sabía, así que se le ordenó recantar, se le ordenó arrepentirse de todos sus escritos y panfletos que había escrito en contra de la Iglesia Católica. Y Lutero pidió 24 horas para meditar, y cuando regresó, ahí es cuando reconocemos y recordamos las famosas palabras: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, no puedo hacer otra cosa, Dios me ayude. Fueron las últimas palabras de Lutero. Él sabía que esto le iba a costar la cabeza si Dios no lo protegía de alguna manera, pero Dios lo protegió. Porque cuando sale de la dieta de Worms, el catolicismo obviamente estaba dispuesto a atraparlo y matarlo por hereje. Pero Federico el Sabio, que era su protector de Sajonia, donde vivía Lutero, allí en Wittenberg, lo raptó, lo secuestró, porque quería protegerlo. Le interesaba a Federico de Sajonia. Era un personaje importante, un político importante, con poder. Y se lo llevó a un castillo de Marburgo. Y allí estuvo Lutero recluido por alrededor de un año, bajo una identidad falsa. Se le dio el nombre del Caballero Jorge. Ese fue el nombre de Lutero por un año, el Caballero Jorge, para que los católicos no lo encuentren y no lo maten. Y allí estuvo recluido en este castillo por alrededor de un año, y allí fue donde él traduce
la popular Biblia al alemán, del hebreo y del griego, la traduce al alemán para que pueda tener acceso a todas las personas en alemán. Incluso esto impactó el lenguaje alemán hasta el día de hoy, esa Biblia que produjo Lutero. Unificó el idioma alemán hasta el día de hoy. Pero lo importante no es lo que estaba pasando, al menos para nuestros propósitos aquí ahorita con Lutero en el castillo de Marburgo, sino con uno de sus compañeros en Wittenberg, que era Karlstadt. Karlstadt era un compañero amigo de Lutero de reforma, pero Karlstadt era un extremista. Era un reformador radical. Y Karlstadt había seguido a Lutero. Y Karlstadt, sabiendo que la Iglesia Católica celebraba la misa como ellos la celebraban y que habían retenido de la iglesia, de los feligreses, los elementos, al menos del vino, y habían limitado el elemento de la hostia también en alguna medida, Karlstadt quiso irse al extremo opuesto. Ahora, para nosotros sería un extremo preferible, pero para la gente en ese entonces habría sido o sonado como locura. Lo que Karlstadt hizo fue, por primera vez, anunció a todo Wittenberg a acudir a la catedral, a la iglesia, para que en la festividad de fin de año todos los que asistan iban a participar del vino y del pan. A todos se les iba a entregar los dos elementos en las manos. Ahora imaginen eso no es poca cosa, a nosotros nos suena cotidiano. No es sorpresivo para nosotros, pero para gente que venía de un contexto que por siglos no se le había permitido tocar siquiera la copa de vino. Y ni siquiera la hostia, porque el sacerdote la ponía dentro de su boca. De pronto viene alguien y les dice, se les va a entregar los dos elementos en sus manos para que participen libremente. Eso llamó extremadamente la atención de Federico el Sabio, que era el líder político. Dijo, ok, un momento aquí, esto va demasiado rápido, no por ahora, no lo hagamos. Y Karlstadt dijo, ok, bien, no lo vamos a hacer en el día de fin de año, lo haremos en Navidad. Y lo hizo en Navidad. Y cuenta la historia que la gente abarrotó el lugar y la gente estaba desesperada, algunos con algo de temor, otros con expectación y con algarabía porque era algo nuevo, pero la idea era de que había un incesante deseo en la gente de acudir particularmente a esa reunión de culto, porque por primera vez en sus vidas y en muchos siglos iban a poder tener en sus propias manos el elemento del vino y del pan para ser bendecidos celebrando la Santa Cena. Y de nuevo tenemos que decir nosotros, ¿dónde quedaron esas ansias en la iglesia evangélica? ¿Verdad que no las tenemos? ¿Verdad que no pensamos usualmente de esa manera cuando venimos a la cena del Señor? Estamos esperando ese domingo del mes, cuando aquí al menos celebramos la Santa Cena. Lo esperamos con expectación, lo vemos como un domingo diferente, como un domingo especial. Hemos perdido esas ansias en algún momento en la historia, la perdimos. Y esto nos lleva algunos años al futuro para Lutero, a 1552. Y con esto termino este breve recuento histórico. ¿Quién aparece o cuál es el personaje principal por esos años? Bueno, la segunda generación de reformadores en Europa. Este hombre estuvo en Suiza, se llamó Juan Calvino, un pastor francés, teólogo. Fue llamado allí a Ginebra para ayudar a reformar la ciudad de Ginebra y el país de Suiza. Y allí estuvo Calvino, aunque no quería, lo aceptó con reticencia, pero lo aceptó y fue un excelente pastor. A pesar de lo que algunos críticos del calvinismo dicen, que Calvino era frío, que Calvino no amaba a las personas. ¿Saben lo que hizo Calvino durante la gran plaga que opacó y quitó la vida de muchas personas en Europa en el siglo XVI? Calvino no huyó, se quedó con la gente y se quedó visitando a la gente y cuidando a los enfermos y predicando la palabra a riesgo de su propia vida. Eso es lo que hizo un pastor llamado Calvino. Así que nadie venga a decir que Calvino era frío o que no amaba a la gente. Ese es un verdadero pastor. Y allí estaba Calvino, pero el genio teológico de Calvino era único. Y él tenía una clara idea, y podríamos decir una idea más clara incluso que Lutero, sobre la Santa Cena. Él tenía una idea más bíblica sobre la Santa Cena que el propio Lutero. Y allí estaba Calvino y Calvino luchaba con enemigos en Ginebra. Él tenía muchos enemigos en Ginebra, algunos políticos y de la gente. Había particularmente un grupo de personas en Ginebra llamados los libertinos. Los libertinos.
Ginebra había sido reformada y todos debían pertenecer a la iglesia reformada de Ginebra, pero estos libertinos se caracterizaban por no querer someterse a los mandatos morales de la iglesia, ni doctrinales. En otras palabras, ellos querían vivir como querían, en libertinaje. Y esto provocó un serio problema. Calvino se opuso a ellos fervientemente porque no era lo bíblico, porque no podían ser llamados cristianos y vivían de esta manera. Y hay todo tipo de historias de este tipo de personas venían a la casa de Calvino durante la noche y echaban excremento en su casa desde afuera, le gritaban cosas muy tarde en la noche para no dejarlo dormir. Todo tipo de ataques que recibió Calvino durante estos años que estuvo en Ginebra. Y estos libertinos querían seguir participando de la iglesia. Ese era el problema que Calvino tenía con ellos. Querían seguir siendo considerados miembros de la iglesia y querían seguir participando de la cena del Señor. El domingo llegó cuando ellos habían amenazado que iban a ir a la iglesia e iban a participar de la Santa Cena. Y Calvino sabía esto, había llegado esta noticia a sus oídos, así que el domingo llegó. Y ellos, los libertinos, tenían apoyo incluso de los políticos de Ginebra, que estaban por encima de Calvino. La respuesta de Calvino es: no me importa. No me importa quién esté en contra de esto, pueden ser los políticos y todos los libertinos juntos. Yo soy el pastor de la iglesia y no voy a permitir que ellos celebren la Santa Cena. Así que Calvino llegó, predicó su sermón y la Santa Cena estaba servida allí, justo al frente del púlpito donde predicaba Calvino. Y se dice que Calvino, en el momento de preparar la Santa Cena, él se acercó y protegió la Santa Cena para no permitir que los libertinos se sirvan de ella. Él sabía que eso le podía causar el exilio o la propia muerte, pero no estaba dispuesto a ceder para lo que él pensaba era un asunto muy importante, es la cena del Señor. Y gracias a Dios, en la providencia, Calvino no sufrió repercusiones y más bien lo que hizo quedó como un sello para la iglesia hacia el futuro. Hasta el día de hoy, esta es la razón, ustedes sabían, por la que usualmente se practica la disciplina de la iglesia durante la celebración de la Santa Cena, ahora especialmente por lo que dice Pablo en 1 Corintios 11. Pero Calvino dejó ese legado en la práctica con lo que hizo ese día domingo particular, protegiendo a la Santa Cena de los libertinos, y desde ahí en adelante la iglesia ha tratado de proteger la Santa Cena para que los no creyentes no participen de ella. De nuevo, este celo de Calvino por la Santa Cena, ¿en qué momento nosotros lo perdimos como iglesia evangélica? Algunos pueden llegar a celebrar la Santa Cena con una actitud de desdén, de dejadez y de superficialidad, que es inconcebible para la iglesia primitiva, para la iglesia reformada y para lo que vemos en la Biblia, cómo Jesús instituye esto. No es un ritual para nosotros, no es un sacramento como la iglesia católica, no creemos esto, es un memorial, es una representación, pero no deja de ser un evento muy importante en la vida de la iglesia y deberíamos verlo de esa manera. ¿Dónde quedó ese fervor por celebrar la cena del Señor? Ahora vamos a este pasaje y vamos a avanzar más bien rápido. En este texto vamos a encontrar por qué es tan importante y por qué para la iglesia siempre fue importante celebrar como la celebró la iglesia del Señor. Porque aquí está el pasaje clave, el origen de la celebración de la Santa Cena. Y lo tenemos a Jesús, hemos estudiado los versículos del 7 al 13. El contexto es muy judío. El contexto es muy judío. Los cristianos no podemos divorciarnos de los judíos, no podemos ser antijudíos, no podemos ser antisemitas, eso es ridículo, eso es un absurdo. Cada vez que celebramos la cena, incluso recordamos la Pascua. No celebramos la Pascua, pero es un recordatorio de la Pascua, porque las dos fueron celebradas por Jesús en un mismo día, en el mismo evento. Y la una le sigue a la otra, al menos en estructura, es muy parecida. Y el contexto es muy judío. Noten el versículo 14, cuando era la hora, dice, ¿cuál hora? Esto habría sido las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, las 2:30 de la tarde, cuando debía celebrarse la cena pascual. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa. El griego solamente dice que se sentó, no a la mesa, se sentó.
Ahora, no es como lo pintó Da Vinci, no habían sillas. No se sentaban en sillas, se sentaban en el suelo y se reclinaban hacia la izquierda para tener libre una mano y con esta mano participar de la cena y comer. Se reclinaban sobre una almohada hacia uno de sus lados, trataban de mantener sus pies lo más lejos posible de la mesa porque allí estaba su comida y debido a que usaban sandalias y no había asfalto en ese tiempo, eran caminos de tierra, los pies habrían estado polvorientos, así que querían alejar lo más posible los pies de la mesa, pero reclinados, inclinados hacia adelante y hacia un lado, ellos dejaban una mano libre para participar. Así que esa habría sido la posición de Jesús. Y esa habría sido la posición de los demás discípulos. No estaban sentados como ustedes están sentados hoy o como nos sentamos a comer en nuestra mesa. Y la mesa era más bien rectangular y se sentaban todos mirándose al frente, ¿no? Como decía la semana pasada, en las figuras de Leonardo da Vinci, otros cuadros de la Santa Cena, parece que los apóstoles y Jesús sabían que les estaban tomando una foto y están como todos mirando la cámara y sonriendo de alguna manera extraña, cuando no existían cámaras en ese tiempo. Obviamente que no, se estaban mirando las caras y conversaban. Era una cena para comer y para conversar y recordar y conmemorar y orar y dar gracias al Señor y seguir conversando y cantar himnos. Todas estas cosas se hacían en ese momento. Era un contexto muy judío, era la celebración de la Pascua. ¿Qué es lo que hacían ellos? Bueno, en primer lugar, había un agradecimiento cuando comenzaba esta reunión. Daban gracias a Dios por la redención. ¿Cuál redención? Por haberlos redimido en Éxodo del Antiguo Testamento del ángel de la muerte por medio de matar o sacrificar un cordero. Esa sangre la tenían que poner en los dinteles y es esa sangre y ese sacrificio por el cual Dios decidió perdonarlos. Así que allí ya había una señal y una indicación de lo que Dios estaba instruyendo a su pueblo, de que si Él iba a perdonar la vida de uno, alguien más tenía que morir. En el caso del Antiguo Testamento era el cordero. Y Dios lo permitió así de forma temporal, pero esto ya estaba quedando muy grabado en la conciencia de los judíos y para este tiempo de los discípulos obviamente también. Así que el primer paso era agradecer al Señor durante esta cena. Lo segundo que hacían era participar de la copa. Habían 4 copas de las que participaban durante esa reunión. Y primero participaban de la primera, que era de vino rojo, y bebían esto. En tercer lugar, lo que ellos hacían es, después de beber la copa, se lavaban las manos como una señal de purificación, como una indicación de que querían participar de este evento importante de la Pascua, estando limpios de pecados, estando purificados de sus maldades. Así que era un lavamiento probablemente práctico, pero también algo ritual que indicaba o figuraba una purificación interna del corazón. En cuarto lugar, ellos participaban y comían las hierbas amargas que habían preparado, las hierbas amargas mezcladas con algunas frutas y nueces también. Todo esto lo mezclaban y lo ingerían. ¿Por qué? Porque las hierbas amargas les recordaban el tiempo de sufrimiento, de esclavitud que los israelitas habían vivido en Egipto por 400 años. E incluso para este tiempo también recordaban los 70 años de exilio babilónico. Así que recordaban todo esto y conversaban sobre esos tiempos difíciles que había atravesado Israel mientras comían las hierbas amargas. En quinto lugar, después de las hierbas, ellos cantaban himnos del Halel, que son los salmos, el Salmo 103 al 118, cantaban 2 himnos iniciales o 2 salmos iniciales que elevaban al Señor. En sexto lugar, después de cantar esto, bebían la segunda copa. Y después de beber esta segunda copa, el que lideraba esta reunión, que en este caso habría sido Jesús, en otros casos habría sido un padre de familia, daba una explicación de qué se trataba todo esto. ¿De qué se trataba la cena pascual? Así que habría habido un recordatorio de la Pascua y de lo que habría sucedido allí y del evento de redención cuando Dios redime a su pueblo de Egipto, liberándolo del ángel de la muerte y de los egipcios. En séptimo lugar, después se comía el cordero que había sido asado en un horno de madera, habría sido ya preparado por Pedro y Juan. Así que habría estado ya al menos parte de este cordero, porque otra parte se había quedado en el templo con los sacerdotes, se quedaban con parte del cordero, pero la otra parte se lo llevaron Pedro y Juan y dentro de la casa participaron comiendo de este cordero. Era un evento muy simbólico, porque todo lo que veías tenía un significado.
Las copas, las 4 copas tenían un significado, las hierbas amargas tenían un significado, las frutas tenían un significado, el cordero tenía un significado y recordaba el sacrificio de los corderos en Egipto para que el ángel de la muerte perdone la vida de los primogénitos israelitas. Todo tenía un significado y después de comer el cordero, mientras comían el cordero, en octavo lugar, participaban de la tercera copa de vino. Después de la tercera copa cantaban otra vez himnos del Hillel, los himnos restantes, del 103 al 118, y por último bebían la cuarta copa. Ahora, si alguno de ustedes se está preguntando si alguno de los discípulos todavía permanecía sobrio después de beber 4 copas de vino, creo que es importante aclarar que estas copas de vino ellos las rebajaban con agua para disminuir en gran medida el nivel de alcohol. De hecho, Jesús aquí usa literalmente la frase el jugo, y es el fruto de la vid. El fruto de la vid no es necesariamente vino, no es necesariamente alcohol, es fruto de la vid que si se fermenta se convierte en alcohol, pero es fruto de la vid, es literalmente jugo de uva, jugo de uva. Pero ellos lo rebajaban debido a que no tenían refri, lo rebajaban con agua para que no se alcoholicen. Obviamente no era conveniente hacerlo mientras celebraban, nunca era un pecado, la embriaguez siempre fue pecado desde el Antiguo Testamento y menos cuando celebraban esta festividad. Así que todo esto habría hecho Jesús con sus discípulos mientras estaban reunidos en este aposento alto. Por eso dice el versículo 14, cuando era la hora se sentó y con él, dice Lucas, los apóstoles. ¿Quiénes estaban allí? Los 12. Los 12. No estaba María, no estaba Lázaro, no estaban los mejores amigos de Jesús, no estaban otros discípulos, estaban Jesús y los 12, nadie más. Y de forma interesante, Lucas no dice los 12 discípulos, sino que les llama los apóstoles. Usa el término jerárquico más elevado, pienso yo, porque aquí hay una conexión entre Lucas y el libro de los Hechos. Este es el grupo de hombres, con la excepción de Judas, que se van a convertir en los líderes de la iglesia naciente en el libro de los Hechos, en los grandes apóstoles del libro de los Hechos. Y este es un tiempo de preparación para ellos, es un tiempo importante. Jesús va a invertir en ellos palabras, instrucciones y tiempo en estas últimas horas que le quedan de vida antes de ir a la cruz. Así que es un tiempo muy crucial, de mucha expectativa para Jesús y para los discípulos, y especialmente por lo que se convertirían en un momento. Así que Lucas es claro, este es el contexto, allí está Jesús preparado. Noten el versículo 15 y versículo 16, Jesús va a introducir esta cena pascual con unas palabras, antes de iniciar la cena. Él dice en el versículo 15, les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado. La Biblia de las Américas dice con qué intensidad. Con qué intensidad. ¿Por qué Jesús tenía tanta intensidad y tanto deseo? El idioma griego, y es muy interesante, utiliza 2 veces la palabra deseo, pero una de esas veces es una palabra más fuerte, epitumía, que se traduce en el Nuevo Testamento también como codicia, para algo malo. Pero es un deseo muy fuerte. Y Jesús usa 2 palabras para deseo aquí. Cuánto he deseado y cómo deseo, dice. Hay algo fuerte que está comunicando y es su sentimiento interior. Jesús está muy emocional en este momento. Y es algo similar a lo que encontramos más atrás. Vemos algo similar en Lucas. En Lucas el capítulo 12, versículo 50, cuando Jesús dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y dice: y cómo me angustio hasta que se cumpla. Estas no son palabras retóricas, esta no es poesía, estas no son figuras ni simbolismo. Jesús literalmente dice: cómo me angustio hasta que se cumpla. Y acá dice: cuánto he deseado, deseo y deseo. Ahora, ¿qué es lo que desea Jesús con tanto ahínco? ¿Por qué ese deseo tan intenso en Jesús? Noten que Él dice: cuánto he deseado comer, no solo comer esta Pascua, sino comer con ustedes. Y yo creo que esa es la clave, ¿verdad? La intensidad de Jesús no era celebrar la Pascua solamente, sino celebrar la Pascua con los 12 discípulos, con ustedes. Para Él eran muy importantes. En Lucas
en el capítulo 13, versículo 1, dice Juan introduciendo este mismo evento en el aposento alto, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué nivel de amor Jesús está expresando aquí hacia sus discípulos cuando está a punto de instituir la cena del Señor para la iglesia que nacería en Hechos el capítulo 2? Pero es con ellos, porque Él quería invertir en ellos lo que está a punto de hacer. Y ellos serían los líderes que instruirían a la iglesia sobre esta misma ordenanza e institución de la cena del Señor. Y es importante para Jesús que ellos estén allí y que entiendan lo que está sucediendo. Y Jesús dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Jesús sabía que estaba a punto de padecer, él tenía todo bajo control y el reloj divino indicaba que en solo unas cuantas horas Judas lo iba a traicionar y en el huerto de Getsemaní sería arrestado y llevado ante Pilato para ser condenado a la muerte. Todo estaba bajo el perfecto control de Jesús. Pero mientras la hora de la cruz se acercaba, las horas intensas en el corazón del Maestro también crecían y se acrecentaban. Y lo encontramos allí mientras seguimos leyendo este capítulo 22 y 23. Noten lo que dice el versículo 16, sin embargo. El versículo 16 responde de forma explícita por qué Jesús tenía tanta intensidad para celebrar esta Pascua con sus discípulos. Verso 16 dice: porque os digo que no la comeré más. ¿Por qué? Jesús dice: porque esta es la última vez que voy a participar de esta cena. No voy a participar más. La implicación es: me voy a ir y no voy a estar más con ustedes y no voy a participar de esta cena, no voy a comer, no voy a tener esta oportunidad. No es abstinencia, no es la idea de que Jesús se iba a abstener. Es diferente a eso. Es simplemente que Él iba a decidir no participar más, dice al final, la segunda parte del versículo 16, hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Quién decía que no había comida en el cielo? Este es un versículo que niega esa idea. Como ya he dicho muchas veces, no vamos a ser espíritus flotantes tocando el arpa, mirándonos las caras en el cielo. Muy diferente, el cielo va a tener comida, trabajo, cosas materiales y físicas que vamos a realizar allí. Y aquí está Jesús diciendo: voy a celebrar la Pascua. Esta es la última vez que la celebro con ustedes aquí y ahora. Y no voy a hacerlo más con ustedes. Pero lo voy a volver a hacer una última vez. Después de esta, ¿cuándo y dónde? En el reino de Dios. Jesús sabía, aquí hay dos cosas importantes que reconocer. En primer lugar, Él está a punto de dar término de manera oficial, no necesariamente era algo pecaminoso, pero está dando término a la importancia de la celebración de la Pascua judía. Porque ahora está cobrando un nuevo significado. Porque Jesús es el último cordero pascual que está a punto de ser sacrificado. Él sabía esto y es lo que apuntaban los sacrificios del Antiguo Testamento. El último gran sacrificio que es Jesús, nos enseña el autor a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Y Jesús sabía esto y Él va a darle un nuevo significado a esto, sin querer decir que la celebración de la cena pascual es necesariamente pecaminosa, no, pero hacerlo desde este punto en adelante sin considerar a Cristo como el último sacrificio, sí podríamos considerarlo como algo obsoleto, enteramente obsoleto y sin ningún significado espiritual. Así que lo que hoy celebran los judíos cuando celebran la Pascua, aunque a ciencia cierta no pueden celebrar la Pascua porque no hay sacrificios de animales, y para celebrar la Pascua tenían que sacrificar un cordero, tenía que haber un sacerdote, al menos un tabernáculo y todo este ritual que se celebraba hasta el tiempo de Jesús. Pero aún siguen celebrando la Pascua, es obsoleta, no tiene ningún significado espiritual porque no reconocen a Cristo como el último cordero sacrificado. Pero hay una razón más, no solamente porque está dando término a esta festividad judía, sino también porque Jesús reconoce aquí en este versículo 16 que habrá una futura ocasión en que esta Pascua, noten, no la cena del Señor, sino la Pascua, va a ser celebrada con su pueblo y los pueblos que hayan venido a la salvación y las naciones van a celebrar la Pascua.
y lo será, y será hecho por última vez. Ahora, los discípulos entienden lo que Jesús está diciendo aquí. Y ellos saben la idea de un reino futuro de Dios. Ellos no están pensando solo en convertirse en seres etéreos, invisibles, intocables, flotando en el cielo. Esa no era la expectativa del Antiguo Testamento, no era la expectativa de los discípulos. Ellos están pensando en un reino de Dios literalmente, físicamente habitable, donde tú te mueves y comes y hay árboles y hay frutos y probablemente animales y hay montañas y hay cosas que encontramos en esta creación. Ese es el cielo. Ese es el reino de Dios futuro. Y probablemente Jesús está pensando más específicamente en el reino milenario. Cuando Él venga por segunda vez e inaugure el reino de 1000 años. Y los discípulos sabían esto porque Jesús más adelante en el versículo 28, que mismo dice en el versículo 29, yo pues, les dice Jesús a los 12, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo va a suceder eso? Después de la segunda venida de Jesús. Esto no es la iglesia. No espiritualizamos versículos en esta congregación. Literalmente se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel y van a comer y van a beber después de la segunda venida. En cuerpos glorificados. ¿Vamos a comer? Claro que sí. ¿Vamos a beber? Claro que sí. Y aquí está una prueba de esto. Ahora, Jesús está repitiendo lo que el Antiguo Testamento enseñaba. Solo déjenme mostrarles este pasaje que se encuentra en Ezequiel el capítulo 45, en el contexto del nuevo templo reconstruido, que será reconstruido en el milenio. Y las medidas de este templo aparecen en los capítulos 40 al 48 del libro de Ezequiel. Si ustedes en casa quieren leer esto no es un templo histórico, no es una referencia a la iglesia. Sería ridículo que es una referencia a la iglesia. Si es una referencia a la iglesia, Ezequiel 40 al 48 no significa absolutamente nada. Es una referencia a un templo literal que va a ser reconstruido en el milenio. Y el capítulo 45, noten lo que dice el versículo 21. Versículo 21, el mes primero, hablando de ese tiempo, esto es en el reino milenario, después de la segunda venida de Jesús. En el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua. Interesante. Tendréis la Pascua. Fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Y se habla incluso de sacrificios en el versículo 22. Ahora, no tengo tiempo para meterme en todo este meollo y toda esta discusión. Solo quiero mostrarles aquí que hay una mención en Ezequiel de una futura celebración de la Pascua después de la segunda venida de Jesús. El contexto es claro que esto es después de la venida del Mesías. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí literalmente en Lucas 22, el versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cuando venga el reino de Dios, que es la segunda venida de Jesús, inaugura el reino milenario y Él reine desde Jerusalén sobre el mundo entero y especialmente sobre Israel, habrá una celebración pascual. Y celebraremos nosotros allí como creyentes también. Así que la Biblia es muy judía. Y tiene que ser así, la salvación viene de los judíos. No nos judaizamos, estamos en contra de judaizar a la iglesia. Pero es imposible no reconocer elementos judíos a veces incluso dentro del cristianismo, porque lo uno viene de lo otro. Ahora noten el versículo 17, estas son las palabras de introducción de Jesús nada más. Y más podríamos decir sobre esto, pero noten lo que dice el versículo 17. Aquí Jesús ya inicia la práctica de la cena. Y dice, y habiendo tomado la copa, esta habría sido la primera copa, recuerden que habían 4 copas en esta cena. Esta habría sido la primera. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Así que elevó una acción de gracias a Dios. Esta palabra dio gracias es la palabra eucharisto, de donde viene la palabra eucaristía, que es la palabra que usa la Iglesia Católica para celebrar la Eucaristía o la misa todos los domingos en sus iglesias. Pero es una palabra griega que simplemente significa dar gracias. Dar gracias. Así que en este punto Jesús habría elevado una acción de gracias a Dios, recordando los eventos del Antiguo Testamento y probablemente ya conectándolo a lo que Él está a punto de revelar a sus discípulos aquí, que tiene que ver con su propia obra en la cruz. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? Versículo 17, y les dijo, tomad esto, esta es la copa de vino, y repartidlo
entre vosotros. Jesús no la retuvo. Jesús no declaró palabras mágicas como hacen los sacerdotes católicos. Simplemente entregó la copa. Esta habría sido una sola copa de la que todos habrían participado. Una sola copa. Y la repartieron entre vosotros. Dice versículo 18. ¿Por qué? Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Otra vez la reiteración. No beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Ok? Hasta aquí no hay una aparente explicación de qué está haciendo Jesús. Simplemente voy a volver a participar de esto en mi segunda venida, cuando venga el reino de Dios. Eso es todo. Pero esta fue la primera copa. Pero recuerden que hay 3 más. Y lo que a nosotros nos interesa es una más, que Jesús va a introducir aquí. El versículo 19, aquí empieza propiamente dicho la participación a la institución de la cena del Señor. Así que pasamos literalmente de la cena pascual, pasamos ahora a la institución de la cena del Señor que celebramos en la iglesia. Con el versículo 19, y tomó el pan. ¿Qué pan habría sido ese? Ustedes saben. El pan sin levadura. El pan sin levadura. El que se llama el matzah. Pan sin levadura. Dice, y tomó el pan y de nuevo dio gracias, elevó una acción de gracias al Padre y lo partió y les dio diciendo, ahora estas son las palabras que dan un nuevo significado a esta festividad e instituyen la Santa Cena. Dice, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Ahora, cuando el católico lee esto, esta es la razón por la que ellos dicen, aquí está la prueba. El pan literalmente es el cuerpo de Jesús porque Él dice, esto es mi cuerpo. Lutero vino y dijo, no, eso está mal. No podemos aceptar que literalmente el pan sea el cuerpo de Cristo. Pero espiritualmente sí. Lutero dijo, espiritualmente sí. De alguna forma misteriosa, al lado, encima, abajo, atrás o delante, Jesús está allí en el pan, pero de forma espiritual. Pero después viene Calvino y Zwingli y dice, no, eso no está bien, Lutero, y no está bien, Iglesia Católica Romana. Lo más propio decir es que esta es una representación, es un memorial. Y esto es lo que Jesús quiere decir aquí. No es difícil de entenderlo, es una figura retórica, es un simbolismo, obviamente. Obviamente, si Jesús todavía no ha muerto, ¿cómo podía ser este su cuerpo si el cuerpo de Jesús estaba frente a los discípulos? Es inconcebible. Obviamente, el contexto exige que nosotros interpretemos esto como un simbolismo. Jesús está hablando de representación. Como en la Biblia dice, Cristo es la roca, Dios es la roca, Él es mi fortaleza, Él es mi castillo fuerte, Él es el pastor de las ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Se usa el verbo copulativo es. Eso no significa que Dios es literalmente un pastor de una oveja. No es literalmente una roca. Pero entendemos la figura retórica y el simbolismo, y esa es la idea aquí. Él está diciendo, esto es mi cuerpo. En otras palabras, este pan simboliza y representa mi cuerpo, dice Jesús. Ahora, noten esta palabra importante, que por vosotros es dado. Esto es calvinismo al 100%. Esto es expiación limitada. Esto es que Jesús está diciendo que Él va a dar su cuerpo, no literalmente por cada individuo de la humanidad, sino que Él está a punto de dar su cuerpo por los que Él habría de salvar, por los elegidos, por los que habrían de creer. La salvación se anuncia a todos, se hace la invitación para venir a creer en el Evangelio, pero es satisfecha solamente en los que creen. Jesús nunca murió por alguien que se va al infierno. Eso significaría una derrota para Jesús. ¿Cómo Jesús va a morir por alguien que se condena al infierno por su incredulidad? Si Jesús murió por alguien, ese alguien va a llegar a la salvación porque ya pagó su deuda. ¿Qué deuda va a pagar esa persona? Y Dios la atrae a la salvación por medio de esa gracia en la obra redentora. Por ustedes es dado. Qué señal de amor de Jesús para sus discípulos, ¿verdad? Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. ¿Por qué nosotros celebramos la Santa Cena? Han pasado 2000 años desde que Jesús pronunció estas palabras. Y alguien decía, no hay una prueba más clara de la autoridad de las palabras de Jesús que la celebración de la Santa Cena.
Porque cuando él pronunció estas palabras en el Ecuador no existía ni siquiera probablemente gente. O habían un grupo de tribus semidesnudos matándose unos a otros adorando al sol. Y probablemente es todo lo que había en este lugar, en el continente. ¿Y quién diría que después de 2000 años de que Jesús pronuncia estas palabras en el Medio Oriente, en Israel, estamos haciendo literalmente cada mes lo que Él dijo aquí que debía hacerse? ¿Es esa acaso no una prueba de la autoridad de las palabras de Jesús? Y se lo hacen todas las iglesias de todo el mundo, se lo sigue celebrando, con algunas diferencias, pero se lo sigue celebrando. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Cómo sabemos que debemos hacerlo? ¿Cómo sabemos que debemos practicar y celebrar la Santa Cena? Allí está la última frase en el versículo 19. Haced esto. Esto es una orden. Hagan esto en memoria de mí. Y Pablo va a añadir muchas más cosas, no tengo tiempo para ir allá, pero en 1 Corintios 10 y 11, él establece también esto para la vida de la iglesia de forma clara. Porque yo también os he enseñado lo que también recibí, y habla de la Santa Cena y la celebración de la Cena del Señor. Esto es lo que tiene que ver con el pan. Noten el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, así que primero partió el pan Jesús, pronunció estas palabras, y siguieron comiendo. La copa de vino no vino inmediatamente después del pan, comieron, conversaron, y después de un rato, no sabemos cuánto, pero estos habrían sido horas de conversación. Llega el versículo 20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Uy, aquí hay mucho que decir, hermanos, no tenemos tiempo porque el tiempo ya se nos ha acabado. ¿Qué es el nuevo pacto? Jeremías 31, Ezequiel, el nuevo pacto que Dios promete a Israel después de que Israel apostata de Dios, quebrantan el pacto mosaico. Dios dice, ya me cansé de ustedes, han quebrantado el pacto, los he perdonado y han seguido quebrantando el pacto, me divorcio de ustedes, me divorcio, no hay más pacto, te abandono y me divorcio de ti, de tu madre y de tu madre, es decir, de tu madre Israel y de tu madre Judá, de las dos, no quiero más. Pero en Jeremías 31 Dios promete un nuevo pacto para con el mismo pueblo de Israel. Y un pacto diferente, y un pacto mejor. Es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, la esencia del nuevo pacto es el perdón de pecados. El pacto mosaico no prometía perdón de pecados. El nuevo pacto promete el perdón de pecados. Esto está en Jeremías 31. Y aquí Jesús está conectando Jeremías 31 con esto y dice, esta copa es el nuevo pacto. Notan la nueva identidad que le está dando a esta celebración. Él está instituyendo la cena del Señor aquí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es decir, en su muerte. Se cumplió el nuevo pacto. Todavía no para con Israel, se cumplirá en el futuro cuando lleguen a la salvación, pero se ha cumplido parcialmente en nosotros porque hemos recibido el perdón de pecados. Ese es el nuevo pacto. Esta sangre, dice Jesús, de nuevo, que por ustedes se derrama. Por ustedes. Esta es la institución de la Cena del Señor. Ahora hay más que decir aquí. Pienso que voy a agregar más cosas las siguientes semanas, si el Señor lo permite, porque son muy importantes. Pero, ¿cuál es el mensaje que retumbaba y debería haber estado retumbando a los oídos de los discípulos? De todo lo que está haciendo Jesús aquí y diciendo Jesús aquí. Una sola frase repetida una y otra vez. Una y otra vez. Para impregnar esta frase en la conciencia de sus discípulos. Y ellos lo entenderían más tarde, por ahora quizá no, pero lo entenderían más tarde. Jesús les estaba diciendo, los amo, los amo, los amo y los amo. Y los amo tanto que voy a entregar mi cuerpo por ustedes. Y voy a derramar mi sangre por ustedes. Este es el mensaje. Ningún otro mensaje tiene el poder de hacer que una persona abandone su pecado. Ningún otro mensaje tiene el poder de atraer a un pecador a la luz que el mensaje del amor. Saber que alguien te ama tanto como Jesús aquí presenta su amor a los discípulos y a todos los que nos iría
a salvar es la mayor motivación que un hijo de Dios tiene para vivir la vida cristiana. No hay más. Es incluso superior al temor. Es incluso superior a la amenaza de la ira de Dios. El amor de Dios es lo único que puede hacer derretir el corazón duro de un ser humano. Ni siquiera tanto la ira, sino el amor de Dios. Y creo que debería tener ese efecto también en nosotros, y especialmente cuando celebramos la Santa Cena. Padre, te damos gracias por esta noche, tarde, gracias por tu palabra y por los cortos y breves textos que acabamos de leer, escritos de una forma tan simple, tan breve por Lucas y el resto de los evangelistas también, pero con tan profundo significado, con tanto alcance para nosotros, una celebración que la seguimos llevando a cabo después de 2000 años, pero por la corrupción de la iglesia, por nuestra dejadez y pecado y otras circunstancias, no solemos venir a celebrar este tiempo con el privilegio que deberíamos tomarlo, con la importancia, con la reverencia, con la expectación, con la humillación, con el gozo, incluso con el temor de saber que lo que hiciste hace 2000 años es el llamado inequívoco cada día a nuestra conciencia de cómo se supone que debemos vivir nuestra vida cristiana. Y oramos, Padre, que este amor tuyo, emanado por tu Hijo hacia nosotros, siga impregnando nuestros corazones y que su sacrificio y lo que significa su sacrificio por nosotros nunca termine de asombrarnos y nunca terminemos de estudiarlo y de profundizarlo, porque es el eje central de nuestro cristianismo, es el motor principal de todo lo que hacemos, es nuestra esperanza y nuestra garantía de la segunda venida y de todo lo que participaremos en estos grandes eventos. Señor, bendice a esta iglesia, bendice nuestros corazones, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, vamos.